Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. Esto es Los Ángeles de Juan. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en Los Ángeles de Juan por el Canal 1 con Caterine Cuinao y Claudia Echeverry. Caterine, buenas noches. Buenas noches, Juan, a ti. Buenas noches a Claudia. Buenas noches a todas las personas que nos ven hoy en este programa que va a tener un tema muy interesante. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Caterine. Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Los Ángeles de Juan. Como ustedes saben, siempre vamos a tener un tema para desarrollar en Los Ángeles de Juan. Hoy el tema es el siguiente: los noticieros de televisión. Algunas personas afirman que existe un uso excesivo de la violencia en los contenidos noticiosos. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Hay amarillismo? ¿O es simplemente el derecho a informar libremente? Les presentamos visualmente el tema de hoy. La violencia en la televisión parece ser cada vez más atractiva. Imágenes de fuego, azonadas, torturas, homicidios, secuestros, robos y persecuciones se toman los titulares de los noticieros a nivel mundial. Los videos grabados por cámaras de seguridad se han convertido en la fuente principal de consulta y divulgación de los medios, convirtiendo a los delincuentes y a la policía en los protagonistas de las noticias. La exposición repetida de estos actos violentos fomenta la agresividad y el pesimismo. La capacidad de asombro y reacción se ven anestesiadas por la extraña costumbre que adquirimos como televidentes de convivir con la violencia como eje rector de la sociedad. Las altas dosis de impacto, espectáculo, frivolidad y alarmismo dejan al descubierto la cruel competencia por el rating televisivo, que más que un medio escuela apto para la reflexión, se convirtió en un negocio rentable donde prevalece la acción. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan y para hablar de la problemática, Caterine y Claudia abordarán el tema desde dos frentes con un vínculo muy estrecho. ¿Los noticieros en Colombia son violentos o estos contenidos generan rating? Caterine. Bueno, Juan, yo pienso que el debate claramente no es si los noticieros son o no son violentos. En Colombia claramente los noticieros son violentos porque además no podrían ser de otra forma. Estamos en un país violento, con unos índices de criminalidad, de homicidio, de violencia interpersonal realmente alarmantes, y claramente los noticieros deberían informar, mal harían no informando. El tema yo creo que aquí es revisar cómo impacta este tipo de violencia sistemática a los que los ciudadanos están expuestos y además si a los medios les cabe alguna responsabilidad social, digamos, en el uso de esta violencia que todo el tiempo, digamos, están transmitiendo. Para mí el debate está más ahí en pensar que si son o no violentos. Claro que lo son. Claudia. Juan, es que muchos noticieros responden más fácilmente hoy en día al infoentretenimiento que a la misma investigación periodística. Y tenemos además un problema grave ahí, es que muchos de los noticieros están jugando con la agenda pública, es decir, establecen cuándo, cómo y con qué frecuencia se está emitiendo una noticia. Y más grave que eso es el efecto dominó, que así queramos negarlo o no, la televisión en general genera ciertos comportamientos en la gente y lógicamente estas imágenes violentas van a desencadenar comportamientos violentos en algunos televidentes, obviamente unos más propensos que otros. Gracias, Caterine y Claudia. Vuelvo con ustedes más adelante. Amables televidentes, esta crónica que les voy a presentar a continuación es la mise en scène, como dicen los franceses, de la problemática de esta noche en Los Ángeles de Juan. Miren esto. Cada mañana Rocío González, madre y ama de casa, alista desde temprano a su hijo y realiza los quehaceres del hogar. Sin embargo, ella, como el resto de los 47.7 millones de colombianos en el país, empiezan su día con un desayuno cargado de altas dosis de violencia en noticieros. Su hijo, Justin Ávila, tiene 3 años. En poco tiempo entrará a ser parte de las cifras de niños y adolescentes que en Colombia se posicionan como los mayores consumidores de televisión.
dedicándole entre 3 y 4 horas diarias a este hábito en las familias, según un estudio realizado por la organización Liderazgo. Las agresiones que se plasman diariamente en las pantallas se convierten en un reflejo de la sociedad actual en la que vivimos. En 2012, se presentaron cerca de 65.000 casos denunciados de violencia intrafamiliar y de parejas en el país. Al igual que a Rocío, nos surge el interrogante que nos concierne como sociedad. ¿Estas cifras de agresiones en el hogar y en las familias tienen relación alguna con la violencia que se transmite 24/7 en los noticieros al que tienen acceso el 99% de los colombianos? Para abordar la problemática de esta noche, nos acompañan acá en estudio, estamos en vivo, 4 señores periodistas. Holman Morris es productor de televisión, es periodista, como les dije, director de televisión reconocido por tratar temas sociales. Tengo que contarles que es un luchador infatigable de la libertad de prensa en Colombia y actualmente se desempeña como gerente general de Canal Capital. Además fue mi compañero de docencia en la Universidad Sergio Arboleda. Holman, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo, muy gracias por la invitación. Muy gentil por estar acá. William Calderón es poseedor de una exquisita experiencia. Es actualmente el jefe de redacción y de City TV y se ha desempeñado como un gran presentador del noticiero de las 8 de la noche en City TV. William fue mi pasante en el noticiero de las 7 con Daniel Coronel y con otros, y es alguien a quien yo quiero mucho. William, buenas noches. Hola Juan, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Has pasado mucho tiempo ya desde ese pasante hasta hoy. Gracias por invitarme. Pero es un honor. Muchas gracias, para mí también. Señoras y señores, y les presento a un verdadero ícono del periodismo investigativo en Colombia y en América Latina. Es Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y subdirector de Noticias 1. Buenas noches, Nacho, querido. Es un placer estar contigo y con ustedes, con todos. Y para mí es un honor presentarles al doctor Antonio Roveda. Actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Sergio Arboleda. Él es el gestor, él es el inspirador de un gran cambio, de una revolución en nuestra facultad. Es doctor en Ciencias Políticas y Cooperación Internacional. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos muy honrados con su presencia. Yo también. Y tenemos las opiniones de otro gran académico, periodista, colega muy querido y respetado por nosotros todos, el gran crítico de televisión, el doctor Omar Rincón. Actualmente se desempeña como el director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Él nos habla del nivel periodístico de los noticieros en Colombia. Veamos. Yo creo que los noticieros en Colombia técnicamente están muy bien hechos, o sea, la forma en que presentan, la forma en que encuadran las cámaras, la forma en que hacen los remotos, la forma en que realizan los informes, digamos que está súper bien y está a nivel internacional. Es más, muchas veces se ve mucho mejor que canales internacionales porque Colombia tiene muy buen recurso humano y técnico para hacer eso. Creo que donde tenemos deficiencias es en practicar otro tipo de periodismo. O sea, no sabemos hacer crónica, no sabemos hacer reportaje, no sabemos hacer análisis, no sabemos hacer entrevista. Lo único que hacemos es el directo, la nota clásica, y no sabemos hacer mucho más que eso. La segunda cosa que me preocupa en los noticieros colombianos es que normalmente, sobre todo ahora, están dedicados a la vida elemental, a lo pequeñito, a la muerte en una casita, al hueco en una calle, al trancón en una cosa, y no hablan de los problemas estructurales del país. Catherine. Bueno, yo quisiera preguntarle aquí a este panel de lujo que tenemos hoy, cualquiera que quiera responder primero, y es efectivamente lo que dice Omar Rincón. A mí me parece cierto, a mí me parece que los medios y los noticieros tienen unas dinámicas que desgastan al periodista en el día a día, en la velocidad, en el número de notas, y se está, digamos, premiando la cantidad en contra de la calidad. Esto obviamente produce unos flujos de violencia impresionantes sin profundidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Puedes comenzar. Doctor Holman.
Bueno, gracias, Caterín, Juan Guillermo. Yo tengo que hacer una diferencia. Digamos, aquí yo participo como gerente de un canal público de televisión y a partir de ese momento mi discusión es diferente. Yo hago la diferencia entre una televisión comercial que ve al televidente como consumidor y que por lo tanto su agenda tiene que estar de alguna manera u otra ligada al rating. Pero mi agenda como director de un noticiero de televisión pública tiene que estar más ligada a la formación de audiencia. Desde allí, y por la experiencia, y hablo por Canal Capital, desde allí nosotros tratamos de tener una agenda que tenga más contexto, que tenga más análisis y que tenga más pluralidad. En el caso de Canal Capital concretamente, Juan Guillermo, ¿cuál es nuestra agenda? La defensa y la promoción de los derechos humanos, la promoción del movimiento social y la promoción y la visibilización de las víctimas como sujetos de derechos. Ignacio. Pues yo pienso que en primer lugar es muy difícil hablar de los medios. El negocio del periodismo, el asunto del periodismo, precisamente se trata de hacer una diversidad. Entonces tratar de uniformar eso como un solo género, en cierta medida me parece que es un poco arriesgado porque las diferencias van a ser grandes. En cuanto al tema, a la violencia, a cómo administrar la violencia, las imágenes de la violencia, ¿qué es la violencia? En primer lugar, yo dudo de que ese niño que vimos en nuestra crónica vaya a golpear a su novia más tarde porque simplemente vio programas de televisión. Yo creo que el televidente hace siempre, independientemente de la edad que tenga, una diferencia entre la televisión y la realidad. Claudia. A ver, doctor Antonio y doctor William, ¿cuáles creen ustedes que son las responsabilidades éticas de los noticieros a la hora pues, de puntualmente de emitir estos contenidos violentos? Bueno, si ya habló un director y un periodista, ahora hablan de la academia. La academia, el punto de vista de la academia. Otra mirada. Yo creo que esta pregunta es una pregunta vieja, aún no resuelta. En la década del 70 aparecen las primeras preguntas si los medios de comunicación generan violencia. Y eso no se ha resuelto. Y hay versiones en que sí apareciera que la televisión y los noticieros generan violencia y otras que no. Yo coincido como Ignacio, hoy no hablamos de un medio y de un medio monolítico. Hoy hablamos de convergencias tecnológicas, de formatos, de multiplataformas y de muchos discursos. La pregunta es, ¿esos discursos a quién le llegan y cómo los reciben? De momento no se ha comprobado que la televisión reproduzca la violencia y multiplique la violencia y genere hábitos de violencia. Lo que sí se ha comprobado es que los noticieros construyen realidades violentas. Eso es muy distinto. Tener un noticiero que hace una construcción de la realidad violenta es muy distinta a su impacto en las audiencias. William, usted está en City TV, está haciendo una labor extraordinaria desde hace 3 años. En su noticiero, ¿usted cómo trata el tema? Bueno, el enfoque del noticiero nuestro es un enfoque de servicio. El objetivo fundamental del sistema informativo de City Noticias es resolver los problemas que tiene la ciudadanía, de los cuales no tiene respuesta oportuna de las autoridades competentes. Y lo que hacemos es ofrecer un servicio de cercanía con esas autoridades para solucionarles sus problemas. Ese es como el objetivo fundamental que tenemos nosotros. El tema de la violencia nosotros lo tocamos tangencialmente. No es nuestro enfoque, no nos interesa explotar la violencia, no nos interesa explotar el dolor. Obviamente cuando ocurren hechos que son trascendentes, que son importantes, que impactan a la sociedad, los registramos, pero buscamos siempre tratarlos con el mayor respeto para el televidente sin explotar el dolor. Volvemos en Los Ángeles de Juan, en vivo desde el Canal 1 todos los miércoles a las 10:15. El doctor, si me perdona usted, Omar Rincón, nos va a hablar ahora del tema central, la violencia que se ve o que no se ve en los noticieros. Bueno, en segundos volveremos, es un problema técnico que ocurre en todas partes. Caterín tenía una pregunta.
Bueno, es que yo los veía ahorita todos hablando tan puesticos en su lugar, Holman diciendo que la televisión pública que defiende los derechos, William diciendo que su enfoque no es la violencia, aquí diciendo que en los niños no impacta tanto la violencia, y yo también tengo argumentos para llevarle la contraria a todos. Digamos, William, hoy te digo que City TV abrió con su primer titular y era una niña descuartizada. Holman, es cierto que Canal Capital tiene un enfoque de ciudadanía que es muy interesante y que él ha explorado otra manera de ganar rating y le ha funcionado, pero a veces me parece demasiado políticamente parcializado, y frente al tema de que no está comprobado que la violencia tenga efectos en las poblaciones, yo no me atrevería a decir que no en todas, porque en los niños está probado que sí. Iván Dura, que es un gran psicólogo, lo probó con experimentos y eso está grabado y los televidentes lo pueden ver en YouTube. Entonces, díganme. Bueno, ¿me puedo defender yo ahí? Sí, pero antes redondee, Claudia, para que hagamos una ronda. Pues realmente yo tengo otra pregunta, entonces sería bueno que la respondiera antes, porque si no... Bueno, Sí, perfecto. hágale. Hágale, William. Yo creo que los medios de comunicación son un espejo en el que se refleja la sociedad. Si tenemos una buena sociedad, eso es lo que vamos a ver. Si tenemos una sociedad violenta, una sociedad como la que vivimos en muchas circunstancias en nuestro país, eso es lo que reflejamos, y muchas veces esa realidad no nos gusta verla porque nos impacta. Ese episodio que mencionas tú de una niña que fue asesinada y desmembrada, pues lamentablemente eso es noticia, eso es un hecho que sería noticia aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando yo me refería anteriormente en la primera respuesta que di, es que nosotros no explotamos el dolor, pero no quiere decir que no reflejemos la sociedad. No se trata de que si ocurren cosas malas, si ocurren hechos de violencia, entonces barramos debajo del tapete y que esto no se vea, porque es que eso es mentir o es no reflejar totalmente la verdad. Lamentablemente ocurren episodios violentos y lamentablemente nuestro deber como medio de comunicación o como periodistas es reflejar esas circunstancias y esa situación. Holman, registrar un hecho noticioso violento está enmarcado dentro del concepto que tiene el ciudadano estar informado libremente, o es hacer amarillismo. ¿Usted qué cree? Porque usted tiene una trayectoria importante en el medio. No, es decir, exacto, una trayectoria de 10 años de trabajar con víctimas, pero exaltándolas como sujetos de derechos. Porque por lo general, digamos, el relato de la violencia que se hace en los noticieros muchas veces es un relato simplemente anecdótico y caricaturesco de la violencia que se vive en Colombia. ¿Usted cree eso? Sí, digamos, permítanme, y yo cito una de las conclusiones del informe Basta Ya, del Grupo de Memoria Histórica, Sí. quien dice claramente: la sociedad colombiana le dio la espalda a la barbarie en Colombia, especialmente entre los años 2001 y 2004. Ahí entonces uno se pregunta dónde estaban los noticieros. ¿Había masacres buenas, había masacres malas, o había barbarie simplemente que en este país se invisibilizó? Y para contestarte, Caterine, en Canal Capital, digamos, hemos procurado diferenciarnos de un noticiero sobre Bogotá que lo podemos llenar con estrellones y con atracos. En Bogotá hay estrellones todos los días, hay atracos todos Con los lo días. que ve la Esa no noticia. es la agenda. Esa no es la agenda. Me parece que en Bogotá es una ciudad que pasan muchas cosas, que hay hechos de violencia, unos más relevantes que afectan Ignacio. profundamente a la sociedad y otros no. Yo insisto en que hay diversos medios. Pero por su Yo no creo experiencia, que- en Noticias 1. Hay agendas diferentes. Yo creo que hay formas de mostrar la violencia. Por un lado, historias como la de la niña enmaretada, que no, digamos, tendría lugar en Noticias 1, no hay ese tipo de historias en nuestro noticiero. ¿Usted Son no las publica? No las tenemos. ¿Por No- qué? No sacamos ese tipo de Interesante historias. saber por qué para los televidentes. Porque no tenemos una historia que contar, no tenemos un background que contar ahí, diferente en este caso, por ejemplo, al de la violencia en Bogotá. Es decir, es ¿por qué cuento yo una historia de violencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte a la ciudad? Exacto, ¿cuál es el aporte al conocimiento del televidente que hago al contar un hecho de violencia? ¿Cuál es el punto de vista desde la academia, el doctor Antonio Rodríguez? Vamos a contestarle a Catherine para que no hayan hechos violentos aquí, ¿verdad? Ay, mejor evitarlo. Lo primero es precisar que efectivamente hay investigaciones, como hay tantas investigaciones en el mundo, que pueden
incidir y insistir además en que la televisión produce violencia, pero también hay maneras de entenderla. La violencia en los medios puede producir otro tipo de reacción y es volverme inmune al dolor. Exacto. Y volverme impávido frente a esta situación y dejar que las situaciones me resbalen y no me toquen. ¿De acuerdo? Esa es otra manera. Otra la indiferencia, otra el papel del víctima o la victimaria. Claro. Yo quisiera solamente anotar algo ya que ella mencionó una investigación. Hay una muy reciente que además le recomiendo a la audiencia de la Universidad de Illinois que dice que hoy los noticieros son constructores de la realidad, son multiplicadores de la realidad y que efectivamente las audiencias lo que hacen es diferenciar ficción de realidad. Cuando uno lo diferencia, puede saber hasta dónde llega y hasta dónde se queda. Claudia. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que a veces se vuelven repetitivos y se vuelven relleno y a veces, como lo decían ahorita, no son resultados de investigaciones, sino simplemente del video, de la versión, de no sé qué, y entonces con eso lo repiten por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo quería preguntarle puntualmente a William como director de canal, siendo consciente de que hay una información donde hay contenido violento que se tiene que mostrar porque se supone que hace parte del periodismo, ¿qué factores tendría o tienen en cuenta ustedes en su canal para manejar ese tipo de contenido y que no se vuelva, lo que digo ahorita, simplemente una repetición de sucesos que se vieron por ahí como una batidora? Antes de responder tu pregunta, Claudia, quería complementar a la respuesta de los tres compañeros del panel, y es que otra reacción también puede ser el rechazo de la sociedad. El hecho de visibilizar hechos violentos, situaciones violentas, puede generar también la reacción oportuna de las autoridades. Vimos hace poco ataques con ácido que se han sufrido en Bogotá, 4 creo en los últimos días, y la presión de los medios de comunicación también llevó posiblemente a que las autoridades reaccionaran y ya tenemos unas capturas. El episodio de la niña enmaletada que habían mencionado, la noticia no fue el registro de que había aparecido la niña, la noticia fue que habían detenido a 2 de los principales sospechosos. Si se visibiliza el fenómeno, es posible también que haya una respuesta oportuna de las autoridades. Y para responder la pregunta de Claudia, no es nuestra prioridad. Lo dije al comienzo de la intervención mía, la prioridad nuestra es el servicio. Lo que menciona Holman, de que todos los días vemos choques, estrellones, huecos y todo, esa es la realidad que viven los bogotanos. Y muchos bogotanos dicen, ¿por qué no nos solucionan estos problemas? ¿Por qué vamos a las ventanillas de muchos funcionarios públicos, algunos burócratas, que no nos responden y nos solucionan el tema? ¿Y por qué cuando aparecen los medios sí reaccionan? Pero a veces, hay que tener en cuenta que Si me perdona, por favor, Claudia, quiero que Caterina haga una pregunta. No, pues bueno, hay algo de perverso en lo que nos explica William que pues a mí me parece, y es que pretender que la sociedad siempre se movilice para generar un rechazo social, entonces pone un poco a la justicia a depender de la movilización, y eso no debería ser así, la justicia debería actuar. Pero les quiero preguntar, digamos antes de cortar este segmento, ¿qué relación hay entre, mejor dicho, es una casualidad que justo cuando los medios empiezan a cubrir más episodios de ataques con ácido, también comienzan a aumentar los ataques? ¿Qué está pasando ahí? A ver, tenemos tiempo para una sola respuesta, Nacho. Yo creo que evidentemente hay mentes criminales, como lo dicen los programas de televisión. Criminal minds. Exacto. Y se pueden excitar con un comercial de crema dental o de champú. Eso es lo de menos. Y evidentemente hay una reproducción de casos en la medida en que los casos son conocidos. Pero de ahí a que el vehículo creador de la violencia sea la televisión, hay mucho trecho. Hay países con televisión mucho más violenta que la nuestra y sin embargo son países mucho menos violentos. Hollywood tiene una tradición de cine y de producción de televisión sobre violencia impresionante. Es el mayor productor de violencia y en Hollywood no matan ni enmaletan a la gente como aquí. Pero precisamente por eso, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad extremadamente violenta, con unos índices de criminalidad altísimos, los medios no deberían dar un pasito más allá de lo que lo dan en Estados Unidos y decir, hombre,
Nosotros quizás estamos reforzando más estas creencias Claro. violentas, quizás las No, estamos hay legitimando un más. papel- Deberíamos ir más allá en eso. Holman. Yo creo, y aquí vuelvo y defiendo, y perdóname que sea reiterativo en el tema, defiendo en el papel de la televisión pública. Hay una televisión que obedece a intereses comerciales, donde puede existir el ingrediente de violencia, pero yo insisto en que este país está en mora de construir una política nacional de televisión pública donde se promuevan otro tipo de valores, donde se visibilicen otro tipo de Claro. ciudadanías. Pero, Señor ¿sabes? decano. Frente al tema de los ácidos, yo creo que no es que hoy prospere en el tema de los ácidos, sino simplemente creo que antes no los habíamos visto y siempre estaban ahí. Vuelvo. Los Ángeles de Juan. Es muy importante, antes de continuar con nuestros invitados acá en vivo en Los Ángeles de Juan, saber, Holman, Nacho, doctor Antonio, Catherine y Claudia, y por supuesto mi querido compañero William, saber qué piensan los estudiantes de periodismo hoy en Bogotá y en Barranquilla sobre esta problemática. Noticieros que sí pueden utilizar muchas imágenes de violencia en el país, pero también hay noticieros que mantienen un equilibrio. Muchas veces hacen como muy referente o ponen como punto de referencia varias noticias violentas, pero la verdad creo que es la labor de ellos informar. Tanta violencia en las noticias genera como un círculo vicioso y lo que nos genera a nosotros los televidentes es que se nos hagan normales las prácticas violentas. Verdaderamente pienso que los medios muestran la realidad y es lo que necesitamos en Colombia. No, realmente es importante y veraz que los noticieros muestren las imágenes como son. Generalmente se basan mucho en las noticias negativas, las noticias violentas. Pienso que han tomado como costumbre manejar siempre ese tipo de noticias para ganar más audiencia. Usted es decano de nuestra Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ahí están los estudiantes. ¿Qué opinión tiene el doctor Antonio Rueda? Las opiniones son valiosísimas y muy concretas. Yo quiero referirme a los estudiantes y al debate antes del corte comerciales. Primero, la pregunta es ¿qué entendemos por violencia? Porque siempre hemos mostrado que una persona agredida con ácido o descuartizada es un hecho violento, efectivamente, pero también es violencia todos los niveles de pobreza del país, también es violencia la inequidad, también hay otros tipos de violencia que nos parecen tan normales y naturales. Primera conclusión. Segundo, no es que hoy existan más personas agrediendo con ácido, es que hoy se visibilizan más personas. Hoy hay más personas en la escena pública haciendo o cometiendo estos actos y siendo visibles. Con respecto a los estudiantes, sí, es el día a día mío y evidentemente los estudiantes lo que quieren es entrar al medio para poder comprenderlo y poder transformar las lógicas del medio. Lo que pasa es que hablar de un solo medio efectivamente es un tema un poco demencial. Los medios hoy tienen relatos múltiples y versiones distintas. Lo que sí hay que dejar muy claro es que efectivamente el compromiso del medio es un compromiso con el ciudadano. Bueno, vamos a recuperar al doctor Omar Rincón, que me parece que su aporte es valiosísimo. Escuchemos esto. Yo lo que creo es que la televisión de hoy ha venido a reemplazar al espacio que desapareció. O sea, yo creo que la crónica roja, hoy mucho el espacio desaparece porque la crónica roja fue a los noticieros. O sea, cuando uno prende, y les invito a los televidentes a mirar, miren un noticiero en la mañana, al mediodía o en la tarde y cuente cuántos muertos le contaron el día. Y pregúntense qué tan significativos son esos muertos para la realidad del país. O sea, y todo descontextualizado. Sale el periodista diciendo, nos estamos matando en Colombia, pero no dio una cifra. ¿Cómo que nos estamos matando? O sea, se quedan en el datico suelto, nunca hay un contexto y crean una alarma colectiva sobre problemas que de pronto son fundamentales, pero de pronto no son tan importantes. Entonces me parece que la televisión está dedicando a producirnos miedos y que eso es una forma de hacer televisión. No estoy diciendo que sea mala. Ni siquiera tiene que ver con el rating solamente. Yo creo que tiene que ver con la incapacidad de los periodistas de pensar país. Es que cada sociedad se da sus problemas. A mí lo que me preocupa es que los grandes problemas, los grandes asuntos de país, en este momento tenemos que el gran debacle de Colombia es la corrupción y nunca hay un informe de corrupción en los noticieros. Ninguna explicación fundamental. Entonces uno como ciudadano dice, esto es terrible, entonces vamos a ver el muerto del día, el muertico del día y agradezcamos que no fui yo. Entonces es terrible un poquito la sensación que se crea porque este aparatico tiene que pensar país, tiene que meter país dentro de la pantalla.
es el doctor Omar Rincón. ¿Qué dice con Holman respecto a lo que está diciendo Omar Rincón, estoy de acuerdo en la siguiente reflexión. ¿Cuál es la agenda de país? ¿Cuál es la agenda de nación? ¿Cuál es la agenda de ciudad que presentan los noticieros? Porque, ojo que no, un debate no es la televisión, estamos haciendo el debate es de noticieros. Ahora, en los noticieros se ha vuelto prácticamente una religión las cámaras de seguridad, los videos de cámaras de seguridad, que a mi manera de ver son relatos anecdóticos de atracos. Usted puede llenar un noticiero y tiene rating, lo pone a volar llenándolo de imágenes de cámaras de seguridad. Para eso hay otros formatos como en vivo, este otro formato, bueno, en fin. Eso no me parece que aporte a la ciudadanía. Atracos hay y va a haber todos los días. ¿Qué dice? Pero lo que yo digo, Juan Guillermo, es que la agenda del noticiero, y en esto estoy de acuerdo con Omar, la agenda de los noticieros debe profundizar a los fenómenos estructurales. A la verdadera estructura de la problemática fondo? nacional. ¿Qué dice Nacho, que maneja un noticiero que es de los más vistos en este país, Noticias 1? Bueno, partimos de la base de que digamos, la historia del hecho violento per se no es una temática de Noticias 1. Pero yo pensaría que la sociedad tiene derecho a la indignación y de que en un momento dado este tipo de historias de cámara de seguridad, de historias policiales que obviamente traen un hecho violento porque la ciudad tiene unos índices de violencia que preocupan a la sociedad y que por lo tanto tienen que verse reflejados en los medios, se está aproximando mucho más es a un periodismo ciudadano que de todos modos es importante y de todos modos es bien recibido por la audiencia, independientemente del rating que haya atrás. La gente siente que los periodistas sí están en los hechos de violencia en los que no está la policía, en los que no está la fiscalía, en los que sabe que el proceso se enreda en la corrupción judicial, etcétera. Cada semana, amables televidentes, acá en vivo, todos los miércoles en Los Ángeles de Juan, yo les cuento a través de Vigilabs, que es una empresa especializada, cómo va la campaña presidencial en las redes sociales, en lo que se llama la social media. De tal manera que quiero presentarles al doctor Andrés Méndez. Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la campaña presidencial en las redes? Muy bien, respecto al estudio que vimos la semana pasada en el programa, hemos visto una pequeña variación. Vemos cómo hoy el sentimiento y la cantidad de menciones, ojo, esto no se refiere a quién, a intención de voto, eso se refiere básicamente a la cantidad de menciones que hay en las redes sociales, y vemos que hay un incremento en este momento del señor Enrique Peñalosa. En este momento la cantidad de menciones que tiene Enrique Peñalosa superan a la cantidad de menciones que tiene el señor Juan Manuel Santos. Y de tercero tenemos a Oscar Iván Zuluaga. Entonces, en primer lugar, Andrés, ¿quién va? En primer lugar, menciones. Ojo, son menciones. Eso es muy ¿no? importante, son menciones en las redes sociales. Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa. Segundo. Con 47.59. Sí, señor. Y segundo. Tenemos a Juan Manuel Santos. Con 38.71. Sí, Tercero. Tenemos a Oscar Iván Zuluaga. Con 10.59. Cuarto. Tenemos ya en un empate técnico tanto a Clara López como a Marta Lucía. Listo. Sí, Andrés, ustedes en Vigilabs, ¿cómo hacen esta medición rápidamente? Excelente pregunta. Básicamente utilizamos herramientas de medición de sentimiento en redes sociales. ¿Sí? Utilizamos dos herramientas principalmente, una que se llama Viral Hit y una que se llama Radiant Six. Ambas herramientas son muy buenas para observar la conversación en las redes sociales. ¿Sí? Tienen una enorme credibilidad y prestamos este servicio informativo cada semana. Una opinión, Holman, sobre este tema específicamente. Bueno, que las menciones pueden ser buenas o malas. Sí. No necesariamente quiere decir que están de acuerdo con el candidato Enrique Peñalosa. Quizás el número de menciones negativas sea mayor al de positivas. Podemos ver ese análisis, también tenemos los números, pero básicamente dentro de esas menciones positivas y negativas estamos viendo que hoy día la mayor cantidad de menciones positivas las tiene Enrique Peñalosa. Segundo, tenemos en cantidad de menciones porcentualmente positivas a Oscar Iván Zuluaga. Y por último, entre los tres primeros, el que está allí de tercero es en este momento Juan Manuel Santos. Andrés, mil gracias, muy amable por su colaboración. Estamos supremamente agradecidos con usted. Gracias. Una pregunta, Claudia. Sí.
Un niño de 10 años le preguntaron si había visto, si específicamente viendo una película lo consideraba como contenido violento. El niño respondió que no, porque no había sangre. Porque no había sangre. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fundamentar esa autorregulación? Es decir, ¿qué es violencia y qué no es violencia en los medios para poder establecerlo y así partir de ahí en la producción o en la emisión de contenido violento? A mí se me hace que es muy difícil plantear una autorregulación. A mí se me hace que la libertad de expresión es el único derecho que está en la Carta de Derechos Humanos, planteado como un derecho sin límites de ninguna especie, que restringir cualquier forma de expresión, incluyendo la censura por un eventual contenido violento, es un grave atentado contra el derecho de la gente a estar informada. Estaríamos limitándole a la gente su derecho a informarse sobre hechos violentos. Por favor, William, una opinión suya y una reflexión final. Estoy perfectamente de acuerdo con Ignacio en eso y resume un poco lo que dije al comienzo y es, si la realidad es dura, pues en muchas oportunidades habrá que reflejarla. Lo otro es coartar la libertad de expresión. Amables televidentes, realmente ha sido apasionante el debate de hoy, pero quiero invitarlos de manera muy especial a una reflexión hoy. Y la reflexión tiene que ver con nuestra profesión. Nosotros, los periodistas, no somos perfectos, pero posiblemente cometemos errores. Y cuando nos equivocamos de muy buena fe. Pero quiero expresar nuestra gratitud como periodistas porque ustedes creen en nosotros y porque ustedes permiten, como a esta hora, que nosotros estemos con nuestros noticieros en la intimidad de su propia intimidad, como es su hogar. Nosotros, los periodistas, hacemos un trabajo honesto, imparcial, y tengan muy presente que no tenemos sino una manera de servir, que es a la verdad y a la comunidad. ¿O me equivoco? Tienes tú toda la razón, Juan Guillermo. Una última reflexión. Nuestros niños, nuestros jóvenes están más sometidos en este momento a violencia directa, intrafamiliar y en las regiones a causa de la guerra que por la televisión. Nacho, mil gracias. Doctor Antonio, una reflexión de 10 segundos. De 20 segundos. Primero, la televisión es muy rápida. Segundo, hoy no es el único medio que produce violencia. Y tercero, frente a los resultados anteriores, hoy nos muestran las redes sociales que están manejando más información que la propia televisión. William, mil gracias por haber venido. A ti, Juan Guillermo, ojalá haya muchos más ejercicios como este. Bueno, Caterine, mil gracias. Muchas gracias a ti, a los invitados. Claudia, mil gracias. Muchas gracias, Juan. Señoras y señores, en 8 días, en vivo, Los Ángeles de Juan, acá en el Canal 1, les habló Juan Guillermo Ríos. Buenas noches.